Hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esta hora. Hoy es domingo 28 de junio, el último domingo de este mes, y este mes hemos estado hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Y continuaremos con ese tema. En Hechos capítulo 1 nosotros encontramos un plan de evangelización, un plan interesante. El plan de evangelización es el plan de Dios y la evangelización se hace con una planificación, no se hace al azar. Y Jesucristo dio instrucciones precisas a los suyos antes de ascender a los cielos. En Hechos 1, versículo 4, encontramos estas palabras. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, el primer mandato y la primera instrucción es no salir de Jerusalén. Deben estar en Jerusalén, esperar la promesa del Padre. Y así hicieron los primeros cristianos. Esperaron juntos en Jerusalén. El versículo 14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ese era el plan, no salir de Jerusalén, sino esperar la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo esperaron? El texto nos dice, esperaron, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban unidos y juntos, y con todos los demás creyentes, y entre ellos también estaba la madre del Señor, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús también. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Eso hicieron los primeros cristianos, y vino el Espíritu Santo, y fueron bautizados con el Espíritu Santo, y recibieron poder, fuerza para la evangelización. Sin ese poder, sin la fuerza del Espíritu de Dios, no se hace el trabajo de evangelización. Entonces, ese era el primer mandato del Señor. No se vayan de Jerusalén, sino esperen reunidos allá la promesa del Padre. Y otra cosa que Jesús les dijo en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante plan. Comenzar la evangelización en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ese es el otro plan, otra instrucción que el Señor les dio. ¿Por qué en Jerusalén? Si leemos nosotros detenidamente los versículos 1 y 2, 3 y 4, vamos a encontrar las grandes maravillas que hicieron los apóstoles estando en Jerusalén. Ahí encontramos, por ejemplo, el primer discurso de Pedro en el capítulo 2. Muchos llaman la primera predicación cristiana y 3,000 convertidos. ¡Qué maravilloso! Y no solo eso, enfermos sanados, muchos milagros. Entonces testificaron en Jerusalén. Algunos especialistas nos dicen, ¿por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén están los conocidos. Podemos nosotros utilizar tal vez una analogía, una comparación. En Jerusalén están los conocidos, están las personas más cercanas, está la familia. Entonces, hermanos y hermanas, la evangelización tiene que ser hecha en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, porque ese es el plan de Dios y la voluntad de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén. Entonces hagamos eso, así como hicieron los primeros cristianos, eran testigos en Jerusalén. Seamos también nosotros testigos de Jesucristo, testigos del amor de Dios, testigos del Señor, de sus poderes, etc.
en nuestra casa, en Jerusalén. Y en Jerusalén también tenía que organizarse una iglesia. Allí se organizó una iglesia con sus grandes líderes, Pedro y Jacobo, columnas de la iglesia. Eso encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo les dice que Pedro y Jacobo eran las columnas de la iglesia en Jerusalén. Para la evangelización tiene que haber una iglesia central, una iglesia que envíe, una iglesia madre. Y esa iglesia madre era la iglesia de Jerusalén, enviando misioneros a otras partes. Así nos describe el libro de los Hechos. Por eso tenían que ser testigos en Jerusalén y en Judea. ¿Y por qué en Judea? Podemos decir nosotros, Judea es el país, la patria. Entonces, la evangelización tiene que ser hecha en nuestra ciudad, en nuestras casas y en nuestro país. Y en nuestro país están los connacionales, están los que somos del mismo país. Y la evangelización, la palabra de Dios tiene que ser proclamada entre los nuestros. Muchas iglesias en nuestra América Latina hacen esto. Establecen iglesias por todas partes, dan testimonio de Jesucristo en todas partes de sus países. Al menos es así en el mío. Entonces, hermanos y hermanas, es mandato de Dios comenzar en Jerusalén, después con la nación, con la patria, digamos, con Judea y en Samaria. ¿Y por qué en Samaria? ¿Quiénes estaban en Samaria? Podemos recordar un poco el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús le pide agua. Le dice, mujer, dame un poco de agüita para tomar. Y la mujer le dice, tú siendo judío, ¿por qué me pides agua a mí que soy mujer samaritana? Tú sabes muy bien, le dice al Señor, judíos y samaritanos no tenemos trato. En otras palabras, podemos decir, somos enemigos. Judíos y samaritanos no nos tratamos bien. Y tenemos ahí la parábola del buen samaritano, por ejemplo. En los tiempos de Jesús, judíos y samaritanos no se trataban bien. Algunos judíos ni siquiera querían pasar por el territorio de Samaria para cuando querían ir hacia el norte, hacia Galilea, sino que bordeaban el río Jordán. No se trataban. Eran enemigos. Se maltrataban. Pero el Señor les dice a los suyos, a los cristianos, a los discípulos, me seréis testigos en Samaria. Podemos decir, hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado también a la gente que tal vez no nos cae bien, por no decir enemigos. O podemos decir, el Evangelio también tiene que ser predicado a los enemigos, al enemigo. Y solo el Evangelio de Jesucristo puede juntar dos enemigos y estos dos enemigos llegar a ser hermanos, hijos de Dios. Ese es el plan de Dios. En estos tiempos en que estamos viviendo, vivimos esa situación, mucha discriminación. Somos testigos de lo que ha pasado, por ejemplo, estos días en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Pero ahí tiene que estar el Evangelio. Solo el Evangelio de Jesucristo nos puede juntar razas, culturas, nacionalidades, sin discriminación. Y el Evangelio de Jesucristo es amor. Es solo amor. Y ese amor tiene que ser predicado también a los contrarios. Por eso Jesús les dijo, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea y Samaria. Y así hicieron los primeros cristianos. Podemos encontrar nosotros en el capítulo 8 de Hechos el ministerio de Felipe y otros cristianos en Samaria. ¿Y cuántos samaritanos llegaron a conocer al Señor? ¿Estamos haciendo eso nosotros? Es nuestra misión, es mandato del Señor, es el plan de Dios, predicar el Evangelio entre la gente que no nos cae bien, entre los samaritanos. Porque en el Evangelio no hay discriminación.
no hay razas, no hay culturas, no hay fronteras. El Evangelio de Jesucristo traspasa toda frontera geográfica, cultural, racial. Y solo eso se hace en el amor de Dios. Y Dios necesita que hagamos eso. Finalmente Jesús les dijo, y me van a ser testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hicieron eso los primeros cristianos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice esto: he llenado con el Evangelio toda la cuenca mediterránea, desde Jerusalén hasta Ilírico, y no me queda ya lugar. Y voy a ir a Roma, les voy a visitar, dice a los hermanos en su carta a los romanos. Y de ahí el plan es pasar hacia España. España para ellos, para los primeros cristianos de esos tiempos, era el fin del mundo. Y Pablo quería llegar hasta el fin del mundo, llevando el Evangelio. Hicieron así los primeros cristianos. Hagamos también nosotros de la misma manera, hermanos y hermanas, que este Evangelio sea predicado en nuestra Jerusalén, en nuestro país, Judea, y en el país de otros, así sean países enemigos, y hasta el fin del mundo, porque Cristo nos necesita para llevar este Evangelio de amor a todas partes. Él tiene un plan, ha dado a su iglesia un plan, y este plan es para nosotros. Cristo nos necesita para amar y para llevar el Evangelio de paz y de amor a todas partes. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Bendiciones este día y Él también les cuide en este tiempo. Amén.